Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. Pues ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que tienes en tu ojo, y entonces podrás ver y sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Dios nos invita a que de palabra y de obra siempre lo glorifiquemos, tanto de palabra como de obra. Y esto es muy importante para nosotros porque la palabra es expresión precisamente de lo que creemos, de lo que llevamos en el interior. Por eso dice, de la abundancia del corazón, habla. Muy bien. Y cada uno de nosotros en su interior, pues debe llevar un contenido verdaderamente eh, un contenido de amor, un contenido que refleje, que revele que yo tengo en mi corazón lo mejor, buenos sentimientos, que yo soy bueno. Que esa palabra exprese en mí eh, una sinceridad de vida. Por eso la mejor palabra es la que tiene coherencia, o sea, la que tiene soporte de la vida. Por eso los apóstoles siempre dicen, de lo que creemos, les decimos, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. De eso les compartimos. El testigo, la fuerza del testigo, está precisamente en la experiencia. Pero entre más comunión tiene cada uno de nosotros en su interior, con esa voz que resuena en lo más profundo del corazón, es decir, en la medida en que yo cada vez más escucho la voz de mi interior, escucho la voz de mi corazón, yo diría que voy creciendo primero en conciencia, ¿no? En capacidad, porque la escucha es una gracia que Dios me da para que yo comprenda sus designios en mi vida. Pero hay que aprender a hacer silencio, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Eh, a veces nos dejamos guiar no por la voz de Dios, sino por la voz de nuestros caprichos, por la voz de nuestros intereses, por la voz de nuestras, incluso muchas veces, pasiones negativas. Entonces, cuando usted está bravo, ¿en qué piensa? ¿Mm? O cuando está llena o lleno de sentimientos contra otra persona porque piensa que hay algo que le molesta de ella. ¿Qué voz resuena en su corazón y en su mente? Muchas veces
no es la voz precisamente la voz de la voz de la conciencia, que es la voz de Dios, sino muchas veces la voz de nuestros, simplemente de nuestras formas de ser caprichosos. ¿Y por qué a veces no resuena la voz de Dios en mi vida? Tal vez porque no hay un espacio para ella, ni en mi mente, ni en mi corazón. Tal vez porque me falta más buscar su palabra con más ganas. Buscar su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios tú a solas? Tú y Él. Sí, pero no el librito de las lecturas de las misas de esta noche, sino tú buscar el texto de la palabra de Dios para que me hable como Él quiera. ¿Cuándo fue la última vez que oraste la palabra de Dios? Y que le dijiste a Dios, háblame. Porque uno puede leer, simplemente leer, pero no dejar que me hablen. Eso es como las conversaciones de todos los días que tenemos con todas las personas. Muchas veces son conversaciones que no van más a fondo, no tocan en lo más profundo, son superficiales. Yo no sé, pero yo creo que a todos nos debe pasar que durante el día hay palabras que te hacen reflexionar. Alguien dice una palabra, lees una palabra y te hace pensar. ¿Te pasa o no te pasa? Bueno, esto hace la diferencia de nuestra vida, de tener una vida eh, aparentemente normal, a una vida guiada por la voz de Dios, por el Espíritu de Dios. Y Dios puede hablarnos a través de cualquier persona. Entonces, es voz de Dios cuando alguien le dice a usted también, cuando le dice a usted, no sea orgulloso, o porque está brava, o cualquier palabra que señale algo que tal vez demande de usted un poquito más de atención. Es una forma en la que Dios habla también. Hasta mi propia voz puede delatar muchas veces la voz de Dios. Saber escucharme. Hoy, por ejemplo, alguna persona me decía, en esa dimensión de fidelidad a sí misma, decía, y en un arrebato, Padre, dije una palabra que cuando me la escuché diciendo, inmediatamente reflexioné y reaccioné y dije, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Y a veces, muchas veces nos dejamos eh, traicionar, tal vez por otras cosas que nos mueven. ¿Por qué les hablo de esto? Porque precisamente somos víctimas incluso de lo que pronunciamos, de lo que hablamos, de lo que sale de tu boca, de lo que sale de tus labios. Y qué bueno que nosotros comencemos a depurar tanta palabrería inútil y comenzamos a amar el silencio incluso, a no hablar tanto, sino a escuchar más. Por eso le dieron, ¿cuántas bocas le dieron a usted? ¿Cuántas? Una, menos mal, bendito sea Dios. ¿Y cuántas orejas le dieron? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Eso, a buen entendedor. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y hable menos. Escuche más. Por eso hay que ser un buen oyente. Eh, escuche la naturaleza. Escuche el silencio. Escuche su corazón. Escuche los rostros. Habla, mire un ratito y verá, mire al de al lado y verá que habla el rostro. Mire, mire. ¿Sí le dice algo o no le dice nada la cara que tiene al lado? ¿Le dice o no le dice? ¿No le dice nada?
Todo habla. Y es importante aprender a escuchar. Aún lo que no me dicen, hay que aprender a escuchar. Muy bien. A lo que los quiero llevar también hoy pensando en el nombre de la Santísima Virgen María, es incluso eso, ¿no? Cada vez que alguien pronuncia tu nombre, a mí se me olvida mi nombre porque todo el mundo me dice, Padre, 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 y no me dicen Fernando. Entonces, pero el hecho mismo de tu nombre como tal, cuando es pronunciado, es una forma de afirmación de la vida que Dios te ha concedido, es una forma de el regalo de la vida que Dios te ha dado. Pero hay un nombre dado sobre todo nombre, dice, sobre el cual hay salvación. Hay un nombre sobre todo nombre que le da vida a nuestra vida. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa filosofía incluso de los padres del desierto que hablaban precisamente de esto, rescatar el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay salvación. Y una de las jaculatorias más famosas que existen es la jaculatoria de Jesús. Jesús. Y esa jaculatoria, precisamente hay varios métodos de oración que la utilizan como un método de profundización. Jesús. Jesús. Hay una práctica que se hace el 3 de mayo o el 13 de septiembre. ¿Cuál es? Los 1000 Jesuses. ¿Cuándo? Mañana, ¿no? ¿Hoy es 13? ¿Hoy es 12 o 13? Viernes 13. Bueno, entonces hoy el nombre de Jesús repetido constantemente es salvación. San Francisco de Asís decía, una expresión que me pareció muy bonita, decía, no existe palabra más dulce que Jesús. Y se lamía los labios, decía, delicioso. Jesús. Precisamente porque es importante, todo lo que expresa es salvación. A mí me llama la atención cuando las personas tienen el problema de decir palabras malas. No sé qué pasa, o sea, no sé por qué motivo una persona se acostumbra, una persona racional se acostumbra a decir palabras malas. O sea, yo no entiendo. No entiendo cuando la persona dice se me salió. No entiendo, porque no se le sale lo que no tiene adentro, ¿no? Entonces, yo personalmente no alcanzo a comprender cómo yo puedo procesar que de mi boca salga algo que, que expresa maldición, que expresa algo malo, que daña, que hiere. O sea, una mala cosa, una mala expresión, una mala palabra. No lo puedo entender, no por puritanismo ni por nada de estas cosas, sino es básico. O sea, la palabra es vida, ¿o no? La palabra es vida. Y la palabra como vida hace. Por eso a usted nunca le han dicho cuando usted tiene la torpeza de decir una expresión que se le sale de pronto de un arrebato. Por ejemplo, ¡ay, que me muera rapidito! ¿Nunca ha dicho esas cosas usted? ¿En un arrebato? ¿Cuántas veces la gente diciendo palabras eh, a la persona inmediatamente más consciente le dice, no diga palabras necias? ¿No le han dicho a usted? No sea insensata o insensato. No diga palabras necias. Porque la palabra es vida. Ya hemos escuchado cantidades de historias de personas que han dicho cosas y exactamente les ha pasado como les han dicho. Entonces, la palabra es bendición.
Y muchos de nosotros podemos hacer muchísimo daño hablando de una manera incorrecta. La palabra de Dios hoy, por ejemplo, nos enseña incluso eso, ¿no? El Evangelio nos dice, pues que no sea hipócrita, o sea, no diga cosas incorrectas, o sea, no ande fijándose en las cosas, en las cosas negativas del otro cuando usted está lleno de cosas peores muchas veces. Entonces no viva diciendo cosas de nadie que usted no ha superado todavía, que usted no ha sanado todavía. Es decir, corríjase y actúe como una persona coherente. Entonces tengamos cuidado, por ejemplo, ¿cómo hablamos? Hay personas que tienen una carga de negatividad en su forma de hablar o una carga de, incluso hasta de, hay formas de hablar que reflejan cosas muy feas, reflejan soberbia, reflejan orgullo, reflejan incluso discriminación. Hay formas de hablar que expresan amargura y así sucesivamente. Y si usted mira la boca, no solo la boca que pronunció esa palabra, sino que le mira la cara, muchas veces uno se aterra. Se aterra de ver en la escena, ¿no? En estos días en algún lugar, fuera de aquí, porque pues aquí todos son muy santos, pero en algún otro lugar alguien decía una cosa como descargando y yo me quedé un rato mirando lo que decía y mirándole la cara, mirándole los ojos, mirándole hasta la boca, porque hasta la boca medio se le torcía. Y me quedé mirando y contemplando esa escena. Y créame que me dio tristeza. Me dio tristeza porque a veces las personas no se dan cuenta de cómo están, o sea, cómo están de mal consigo mismas, cómo están de llenas de basura. Discúlpenme que nadie se sienta mal porque yo sé que ustedes están llenos de muchas bendiciones. Si no digo esos que están mal, llenos de cosas contaminantes, llenos de... Entonces, ¿tú qué dices? Oiga, y lo peor de eso es que esas personas que hablan más mal, que andan así, le andan arreglando la vida a todo el mundo. Y peor, andan criticando a todo el mundo. De hecho, llaman a criticar a todo el mundo, llaman al otro, a su familia, a criticar a todo el mundo, porque ellas creen que ellas están bien. Y cómo es de triste que una de las potencias más grandes que uno tiene la utilice tan mal. Qué bueno es hablar bien y hablarle bien a las personas. Aprender a expresar, a decir y a dejar con palabras buenas un buen sabor en el corazón, un buen sabor en la mente y en el espíritu. ¿Es tan fácil decirle algo bueno a alguien? Le hago una pregunta sencilla y no le quiero incomodar. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo conscientemente palabras buenas a las personas más cercanas de usted? A un trabajador, al mismo marido, que a lo mejor usted nunca le dice nada, nunca le reconoce nada, o a su misma esposa, o a la abuelita que está en la casa, o a un hijo. Hay muchachos que dicen, yo hago de todo, y mi papá nunca dice nada, mi mamá nunca me... Y es que a veces se dan unas cosas que una palabrita haría la diferencia. Una palabrita bien dicha estimularía tanto. Entonces, mire, nosotros estamos llamados a cambiar un poco esto y a de verdad transmitir un mensaje diferente. Pero cuando lo hagamos, hagámoslo con un buen corazón. Piense lo que va a decir. ¿Cómo es que dicen siempre? No hable para pensar, sino piense para hablar. Incluso hasta cuando le pregunten algo, porque yo veo que la gente responde así a la loca.
van respondiendo de una manera muy, muy superficial. ¿Cómo está? Ahí, más o menos. Y cosas así como, o simplemente cuando llamamos a alguien y cuando hablamos, ¿qué decimos? ¿Qué descargamos? ¿Qué sacamos? Qué triste es la vida así, o sea, qué triste es vivir de una manera como tan, no sé, como si estuviéramos condenados en una dimensión de, qué triste es no poder reconocer con palabras hermosas lo bello que es cada instante de la vida. Y poder decir una palabra tan sencilla como bendito sea Dios. Bien, bendito sea Dios. Esa palabra casi no se la escucho a mucha gente. Bendito sea Dios, bendita sea la vida. Gracias a Dios, bien. Feliz, dichoso, dichosa. Qué bueno. Es decir, sepa expresar con alegría y sepa alabar, sepa bendecir a Dios y sepa con gratitud expresar de buena forma y su alegría o su gratitud de vivir. Seamos agradecidos. Que de nuestra boca no salga palabra hiriente, palabra insultante, palabra que haga daño, sino que de nuestra boca salgan bendiciones. Que nadie se enrede en nada malo, sino que al contrario, que nosotros podamos sembrar siempre una semilla de esperanza en el corazón del otro. Sembrar siempre una palabra de bondad, una palabra de bendición. Y esta es una manera de proclamar a Dios. Esta es una manera incluso hasta de vencer el mal. Esta es una forma de llenar el corazón. Pero debemos hacerlo de manera incoherente. Si usted está feliz, ¿por qué no lo dice? Reconozca. El otro día me decía una abuelita, no de esta parroquia, sino de otro lugar. Me decía, padre, yo todos los días les hago la comidita y se las tengo caliente para que lleguen. Y cuando llegan todos comen. Y yo no escucho nunca que me digan, qué rica estaba la sopita. O qué rico estaba la comidita. Yo les arreglo las camitas y se las dejo bien bonitas. Y nunca me dicen, qué linda estaba la camita. Qué rica y qué fresca estaba. Yo les doblo la ropita y se las arreglo siempre. Y nunca escucho la palabra, cómo me quedó de bonita la camisita. Qué bien planchadita. Yo no espero nada. Yo no pido nada. Pero haría tanto bien. Al menos una palabrita, una expresión. Haría tanto bien. Así que, queridos hermanos, nadie nos pide nada que no podamos dar. Nadie nos está pidiendo un detalle que no podamos tener. Simplemente tengamos la buena disposición de reconocer el bien que nos hacen y seamos agradecidos. Sepámoslo decir. Esto es una expresión bella. Sepamos decir y exaltar, sepamos reconocer con cariño, porque tal vez es Dios haciendo a través del corazón de esa persona, del corazón de ese alguien que con tanto cariño hace algo por mí. ¿Qué le mueve a ese alguien a hacer algo por mí? El amor de Dios que habita en él. Entonces pidámosle al buen Dios que nos llene de buenos sentimientos, de sentimientos de cariño. Todo el mundo necesita una palabrita de reconocimiento y de gratitud. Usted hágalo con cariño y deje que Dios en usted tal vez estimule a muchos, anime a otros, fortalezca a otros, ilumine a otros. Una palabrita puede salvar una vida.